Vamos por una segunda parte porque tuvimos un pequeño accidente provocado por el protagonista de nuestros videos, Tango, que tiró el teléfono. Pero mejor, así no se aburren tanto. Habíamos dicho que era facultad de cada estado parte decidir si permite o no en su territorio el cultivo de cannabis. Estamos en la situación en que Argentina lo permitió, año 2017. Entonces, ¿qué nos dice el tratado? Cuando tenemos que ir al artículo 23, que es el régimen de fiscalización del cultivo de opio. Se asimila hoja de coca, no hoja de coca, sino cultivo de arbusto de coca y de cannabis a este régimen. Claro, exacto. Ahí tenemos que ir a ver. Ahí se desarrolla el sistema de fiscalización y en realidad es el primero. Empieza con el opio y en cuanto al arbusto de coca y a la planta de cannabis remite. Es análogo, exactamente. Entonces, el artículo 23 de la primera convención dice que cuando un Estado parte permita el cultivo, acá dice la dormidera, cambiémoslo por cannabis, deberá, cuando la ley dice deberá, indica obligatoriedad, no es facultativo, es obligatorio. Deberá establecer, si no lo ha hecho ya, y mantener uno o más organismos oficiales, no privados, llamados en este artículo y de ahora en adelante el organismo. Bueno, acá lo llama la agencia. Aquí sería la agencia. Claro, en otras leyes aparece como instituto, no les importa qué nombre le ponemos, sino que debe existir y que tiene carácter oficial y público. Bueno, ¿para qué tiene que establecer esa agencia o ese organismo si permite el cultivo? Y también la fabricación, el comercio, la importación y todo lo que le quieran poner. Digamos, toda la cadena de valor. Exactamente. Debe hacerlo para lo que dice acá el artículo 23. Por ejemplo, designar las zonas y las parcelas de terreno en que se permitirá el cultivo de cannabis. Solo podrán dedicarse a dicho cultivo, y esto lo pueden aplicar a otras etapas de la cadena de valor, porque lo dice también el tratado, solo los cultivadores que posean una licencia. ¿Quién expide esa licencia? El organismo o la agencia. O sea, establecer ¿Van el régimen cómo de es el licencia sistema? para precisamente el cultivo y toda la cadena de valor de los estupefacientes para fin medicinal e investigación científica único fin. Bueno, ya se van dando cuenta de que es esta agencia. Por ejemplo, es la que emite las licencias, las condiciones en las que se dan, controla cómo se realizan y tiene también un poder disciplinario y de policía, vigilar y eventualmente sancionar. Claro, es la autoridad de aplicación del tratado y recordemos que no solo tiene obligaciones nacionales, sino internacionales. Claro, las tiene porque están en el tratado y porque al tratarse de un estupefaciente, este o cualquier otro, les aclaro, debe responder frente a la autoridad internacional, que es el sistema de fiscalización internacional que se desarrolla a través de todos los tratados y del cual somos parte. A eso, por ejemplo, por eso tiene que notificar de las existencias, de los usos, de los fines, de si ha habido sobrantes, qué hace con eso, sí. y hasta es la JIFE creo que otorga los cupos también a Sí, nivel internacional. exactamente. Es un el rol sistema de esa agencia? Altamente fiscalizado, precisamente. Por eso es que la agencia, que es otro rol de esta ley, debe ser un organismo altamente profesional y responde frente a la autoridad internacional por Argentina o el país del que se trate. Por ejemplo, si hace algo que no debe, o si no informa las existencias, o si da licencia fuera de los cupos posibles. ¿Se dan cuenta cómo funciona? No es solo que responde frente al derecho interno, sino y principalmente frente al derecho internacional. Y algo muy interesante de la famosa agencia o estas disposiciones de cómo se debe hacer cuando se permite el cultivo y la producción de toda la cadena de valor y que muestra precisamente la época en la que fueron sancionados estos tratados. Es el régimen del 60 y del 70, pero es el 60, es el régimen de excepción. Y es que cuando no se establezca esta agencia nacional o federal, de acuerdo a la organización de cada estado, lo puede hacer solamente un organismo estatal. ¿En Argentina les suena algún ejemplo? A ver, sería así el principio. Porque recuerden, el mundo todavía era bipolar y había un montón de países bajo el régimen comunista que por supuesto no había propiedad privada, no había empresas privadas y cualquier empresa era estatal.
Entonces, considerando esto y que siempre se busca en un tratado internacional que lo firmen todos, hoy no sería el mismo caso, pero en ese tiempo sí, porque muchos países no tenían propiedad privada, dice que la única excepción a las facultades de esta agencia y al tipo de control y al otorgamiento de licencias es cuando lo hace cualquier parte de esta cadena de valor, como cultivar, importar, exportar o fabricar, una empresa estatal. Si lo hacen empresas estatales no necesitan licencia, pero es la única excepción. Como ahora en general en ningún país lo hacen empresas estatales, y esperamos que en Argentina tampoco, sí es necesaria una agencia, Sí, igual porque lo van a hacer privados. Precisamente por esto, por este régimen de excepción fue que se constituyó Canava en el 2019. Claro, ¿te acuerdas que nosotros nos preguntabas cómo hicieron? Bueno, si sí, no hay ¿cómo agencia, cultiva así. Jujuy? Con una empresa del Estado. Exactamente, al ser una empresa estatal no es que pueda hacer cualquier cosa, olvídense, pero sí no necesita una licencia. ¿Por qué? Porque no es una empresa privada o no son cultivadores privados. Todo esto aplicado al cannabis, olvídense del cáñamo, Claro. que está excluido. Que ya vamos a ver precisamente Bueno. porque estos son los artículos del opio, pero también el convenio, por supuesto, trae artículos específicos Sí. para la planta de cannabis, que sería el artículo 28, el inciso A es Sí, el ahora lo vamos a medicinal, ver. y el inciso 2 es la exclusión de los fines industriales y hortícolas de la fiscalización, o sea, Exacto. no son estupefacientes. El cáñamo no está ni clasificado y no se le aplica, como bien decía Diana, ni esta convención, ni ninguna de las que lo siguieron, ni ninguna disposición del Sistema Internacional de Fiscalización, por una razón muy simple. No es ni un estupefaciente, ni un psicotrópico, ni un precursor. Entonces, está excluido. Eso es muy importante de entender, porque no se necesita ninguna agencia, y menos de este tipo, para fiscalizar nada que tenga que ver con el cáñamo. Por eso en todos los países que hay cultivo de psicoactivo, se dedica la agencia, o como se llama en el derecho interno de ese país, que la organizan de esta manera. Y para el cáñamo lo mandan a la órbita del Ministerio de Agricultura, porque no tiene nada que ver con el Sistema Internacional de Fiscalización. Entonces Argentina está como en falsa escuadra en muchos sentidos, en el sentido de que la agencia no la creó, y cuando se le ocurre crearla en un proyecto de ley, la traslada al cáñamo, que no tiene nada que ver, más allá de diseñarla mal, porque no la diseña como dice la convención que hay que diseñarla, y como lo hacen todos los países. Con las obligaciones de la convención, porque otra cosa que Exacto. no mencionamos Exacto. es que esto, el borrador del proyecto de ley trae las obligaciones de la agencia, pero solo trae las obligaciones nacionales. Claro. No Son se le básicamente ocurre internacionales. Claro, que Son son básicamente obligaciones internacionales, Exacto. como delimitar Entonces, las zonas, claro, determinar qué zonas, los cupos. las licencias, Claro. y no La autorizaciones. agencia, y por ejemplo, da licencias. licencias, pero no puede dar licencias más allá de los cupos que le otorga la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a cada país. Claro. Eso no podría hacer. Tiene esos cupos. Bueno, puede organizar como le parezca, comillas, las licencias, siempre entendido dentro de un ámbito constitucional, que no sea arbitrario, pero no puede exceder los cupos. Eso no lo decide cada país, eso lo decide la autoridad internacional. Entonces, vamos al artículo 28 de la Convención Primera y nos dice lo mismo, que cuando una parte permite el cultivo de la planta de cannabis para producir, y de resina, ¿no? También, y de cannabis, cogollo, siempre para producir, para uso medicinal o investigación científica, se aplicará en ese país el mismo sistema que es del opio. Ahí es cuando remite a Claro, o todas sea, las- hay que hacer una agencia. Hola, agencia. Esa sería la única agencia obligatoria. Bien, y con los roles que le damos acá. Entonces, después el tratado, ustedes dirán, solo habla del cultivo. No, también habla de la fabricación y también habla en el artículo 30 del comercio y la distribución. Y siempre nos dice que así como tiene que haber licencias para el cultivo de cannabis psicoactivo, también debe haberlas para la fabricación. ¿Se acuerdan? Fabricar implica no solo separar partes de una planta, sino incorporar procesos químicos o físicos que nos den otro producto.
otro fabricado, digamos. También para eso hay licencias, todos los países tienen licencias segmentadas, Sí. ¿verdad? Y también para comercializar y distribuir hacen falta licencias. Licencias puntualmente para eso, y en este caso sería para el cannabis psicoactivo. Claro, digamos, para toda la cadena de valor, desde el cultivo, la cosecha, transformación y comercialización. Claro, de distribución, para importar, para exportar, para cualquier actividad. todos los verbos que tanto repiten Sí. en este borrador de proyecto. Empezando por el cultivo, si se trata de cannabis psicoactivo, necesitamos la agencia, o como le quieran llamar, diseñada en el derecho internacional y con los roles que le da la primera convención especialmente. Y esto, atención, porque corre además para cualquier estupefaciente. De hecho, un laboratorio en Argentina tiene su licencia, su registro, sus permisos. Pero si en ese laboratorio, por ejemplo, queremos fabricar un precursor, se pide una licencia especial y se emite. Bueno, lo mismo si queremos hacer derivados del opio, que se puede, claro, pero no puede ser cualquier laboratorio ni siquiera autorizado, sino que además requiere una autorización especial. Exacto, recomendamos a los que están redactando, los que están en todo el tema del Ministerio de Desarrollo de este proyecto de ley y los que vengan de cannabis medicinal o del uso medicinal del cannabis psicoactivo, que lean la primera convención particularmente. particularmente. Exactamente, eso es fundamental. Entonces, para resumir un poquito, Diana, creo que más o menos repasamos muy por arriba este proyecto de ley. Quizás en el próximo video, para resumir, podamos hacer un update de todo lo que venimos hablando, de los problemas faltan principales. solo 2 artículos que en realidad es muy Ya no puntuales, tienen casi pero mucho, claro. O sea, haremos aparece un la ley cierre, de la agencia. conclusión. La ley es más la ley orgánica de la agencia que de la industria. Exactamente. Entonces, para resumir, vamos a decir que el principal problema de este proyecto es mezclar dos industrias y darles la misma regulación jurídica. Con eso se meten en un berenjenal, porque no se puede dar la misma regulación jurídica a un estupefaciente fiscalizado que a una planta y a una industria que de fiscalizada no tiene nada No, y que no precisa una agencia, menos esta, y si me apuran, ni precisa una regulación, pero bueno, pongamos, pero la regulación que puedan tener no tiene nada que ver con el sistema internacional de control de sustancias fiscalizadas. Hay que entenderlo bien. Esta mezcla viene de ese error. Claro, y mucho más con toda la versatilidad y la cantidad de derivados y productos con los que se elaborarían del cáñamo, derivados del cáñamo en realidad, Sí, textiles, tiene, papeles, claro, biocombustibles, fines ladrillos, industriales. fines Y hasta industriales. medicamentos. Pero no tienen nada que ver con los estupefacientes. Tendrán el control que corresponda, pero no ese. Bueno, entonces vamos a sintetizar diciendo que se repite el doble error. No solo crear una agencia para el cáñamo que no la precisa, y hasta sería muy perjudicial para la industria, sino someter al cáñamo a un cúmulo de regulaciones muy pesadas, pero que tienen que ver con el hecho de un estupefaciente, no con el cáñamo. Ese sería un error. Y el segundo y grave error es que cuando diseñan la agencia encima para los dos fines o para las dos industrias, ni siquiera para el fin del cultivo psicoactivo está bien diseñada. No está bien diseñada. Se ha omitido completamente el vínculo con el derecho internacional, que es de donde surge la obligación de crearla si el Estado parte permite el cultivo de cannabis y todas las actividades derivadas cuando se trata del psicoactivo y para el fin medicinal. Bueno, terminamos acá. Sí. Nos felicitamos que el Tango no haya vuelto a tirar el teléfono y los esperamos la próxima semana. Hasta Un beso, pronto. que estén bien.